hoy jueves hasta la 1:30. Exacto. Con la expectativa depositada en la Cámara de Diputados de la Nación, como anticipábamos, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que finalmente llega al recinto. Efectivamente, para su debate. Allí estamos trabajando en vivo con Fernando Fracchelli. Fernando, buen día, bienvenido. Hola Pablo, hola Vero, buen día, es así. Y estamos en un lugar particular de esta Cámara de Diputados, aguardando el horario del debate que va a ser a partir de las 2 de la tarde. Está citada esta sesión especial en la Cámara de Diputados de la Nación y estamos en el Salón de Honor. En este Salón de Honor, que pertenece a la presidencia de la Cámara, en minutos nada más, Sergio Massa, presidente del cuerpo, va a dar un mensaje por intermedio nuestro, por intermedio de los medios, y hay mucha expectativa, vamos a ver que hay mucha expectativa desde el punto de vista mediático, aguardando lo que va a ser el mensaje del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y posiblemente puede llegar a responder alguna pregunta, pero en principio va a ser un mensaje, una reflexión del presidente del cuerpo, luego de 3 días que fueron de muchas negociaciones, conversaciones entre oficialismo y oposición para lograr este entendimiento de un proyecto de ley para plasmar el acuerdo y el respaldo político al acuerdo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. En este Salón de Honor tiene la particularidad que fue donde comenzaron también las principales conversaciones entre Sergio Massa y los presidentes de los diferentes bloques para lograr el entendimiento que hoy se va a poner a consideración del Congreso a partir de las 2 de la tarde. Conversamos nosotros con algunos legisladores, Guillermo Carnaghi, del Frente de Todos, Cristian Ritondo, de Juntos por el Cambio, del bloque del PRO, decían lo siguiente. No es un acuerdo que nos guste, no nos pone felices, pero bueno, en palabras del presidente es el acuerdo posible y entendemos que el escenario de no hacer este acuerdo realmente es mucho peor. De esa forma, en el día martes, fundamentalmente rescato la opinión de los gobernadores. Hubo gobernadores de todas las provincias, de distintas pertenencias partidarias, y todos coincidieron que si había cesación de pago a nivel nacional, hay cesación de pago a nivel de las provincias, con lo cual hace también a las provincias ingobernables. O sea, no pueden llevar adelante sus responsabilidades de, bueno, en servicio de salud, seguridad, justicia, educación. Pero además de eso se le caen todos los proyectos que tienen en marcha o que tienen, digamos, en vista proyectos y programas con organismos internacionales de crédito. La verdad que para nosotros es importante que la señal de este Congreso de la Argentina no entre en default, que la Argentina honra sus deudas en el mundo, que tiene continuidad jurídica, haber logrado un consenso de las fuerzas en el Congreso, de casi todos los bloques, y me parece que la responsabilidad que teníamos nosotros como Parlamento era decirle al mundo: la Argentina paga, honra su deuda, no vamos a entrar en default, que perjudica a todos los sectores, no perjudica a un gobierno. Y la verdad que el esfuerzo que hicimos, lo hicimos por lo que creemos que era lo mejor para nuestro país. Lo dijimos del primer momento, que no íbamos a tratar de trabajar para que no entrara en default. Bien, la expectativa en el interior, lógicamente, del recinto de la Cámara de Diputados, pero también hay una manifestación en los alrededores del Congreso. Exactamente, que prometen permanecer hasta tanto, bueno, avance en el recinto el tratamiento del entendimiento con el Fondo Monetario, Fer. Es así, desde temprano, durante ya varias horas, y van a permanecer durante todo esta jornada de debate aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, distintos partidos políticos que conforman el Frente de Izquierda, distintos partidos de izquierda y también movimientos sociales están rechazando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y parte de este rechazo del Frente de Izquierda se va a escuchar también por parte de los representantes de este bloque político en el propio recinto de la Cámara Baja. Gabriel Solano conversó con Laura Maiocchi, que estuvo siguiendo muy de cerca todo lo que está ocurriendo por estas horas en el exterior del Parlamento Nacional. Solano decía lo siguiente. Contra el Fondo Monetario y contra el acuerdo que se llegó ayer a la noche. A última hora, el gobierno nacional y el macrismo hicieron un pacto finalmente para habilitar este acuerdo. Y es un acuerdo que es muy negativo para el pueblo argentino. Va a implicar tarifazos, impuestazos,
reforma previsional, después descubrimos que también reforma laboral y lo va a pagar el pueblo. Y no es casual que el gobierno nacional y el macrismo se hayan puesto de acuerdo, porque son todos agentes del Fondo Monetario Internacional. Ahora, una cosa importante, esa negociación que se hizo, que sacó el famoso artículo 2 donde está el programa económico, demuestra que nadie da 2 mangos por este acuerdo, que va a agravar la crisis del país del mismo modo que la agravó los 21 acuerdos con el FMI restantes. Todos terminaron mal, y esto no va a ser la excepción. Ahora, ¿quién está en la plaza acá en los 2 congresos? Está la izquierda, están los sectores que luchan, pero lamentablemente no están los CGT y la mayoría de los sindicatos, que sí debían estar defendiendo a los trabajadores, pero se han sumado a este pacto con el macrismo y el gobierno nacional. Así que frente a direcciones traidoras del movimiento obrero, es fundamental que estemos hoy en la calle y le decimos al pueblo argentino, esto va a terminar mal, va a ser más ajuste, va a ser tarifazos. Mirá lo que pasó el otro día, una cosa absurda. El gobierno nacional convocó audiencia pública por las tarifas, dijo 20%. El FMI dijo que no, o vamos a ser de 45, del 50% o más. Es decir, que está claro que acá no gobierna ni Alberto Fernández ni el Congreso. Acá el que gobierna directamente es el Fondo Monetario Internacional. Hay que señalar que es por primera vez en la historia de la República Argentina que un entendimiento con el Fondo Monetario llega para su tratamiento en el Congreso Nacional. Ahora resta saber cómo va a ser el poroteo, cómo va a votar el oficialismo, el Frente de Todos, pero también, Fernando, cómo va a votar la oposición. Claro, exactamente. Bueno, pero a ver, en principio, por algo que también dejaba deslizar Cristian Ritondo, la mayoría está muy conforme con este entendimiento, es decir, que se podría traslucir en que van a acompañar los 116 votos de Juntos por el Cambio a este acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Veremos si se cristaliza de esa manera o aquellos denominados halcones del bloque del PRO terminan o no estando en el recinto o votando en contra. Pero lo cierto es, Vero, que en minutos nada más la palabra de Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, está todo ya organizado aquí en este Salón de Honor, el micrófono, las banderas, allí va a estar Sergio Massa y va a dar su mensaje prácticamente minutos antes, un par de horas antes de lo que va a ser el debate central a partir de las 2 de la tarde en el recinto de la Cámara de Diputados. Hay que decir que el gobierno logró un acuerdo con la oposición, se eliminó un artículo del proyecto original de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, precisamente para lograr los avales en el recinto de la Cámara Baja y finalmente lograr el acuerdo. Vamos a analizar cómo queda entonces este proyecto final que va a llegar al recinto con Raúl de la Torre. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Vero? Sí, hubo modificaciones. Claro, efectivamente. Lo que separa es la habilitación al Gobierno Nacional, del Poder Ejecutivo, para cerrar un acuerdo sobre la operación de crédito público, para decirlo en términos que establece la Constitución Nacional, que pueda firmar el nuevo acuerdo de facilidades extendidas que reemplaza o cierra el acuerdo de stand-by del año 2018. Pero lo que se quitó, tanto el artículo 2 como los anexos de los memorándum de entendimiento y el memorándum de política económica, es todo lo que hace a la descripción de cómo, en qué iba a consistir ese acuerdo, cuáles iban a ser las políticas que se iban a aplicar y demás. ¿Qué es lo que pidió en definitiva el bloque de la oposición? Es decir, no comprometerse con ese acuerdo, no comprometerse con la política económica. Resulta bastante extraño, porque en realidad siempre lo que se reclamó... Era un plan económico. Claro, se denunció que no había plan económico, que el gobierno no mostraba las cartas, que le iba a esconder. El gobierno insistió mucho en que no iba a hacer nada de esto, que se iba a exponer todo. Bueno, cuando se expuso dijeron no queremos este tema. Ahí abro un paréntesis. Se oponen porque en realidad no están de acuerdo con el compromiso que asumió el gobierno nacional de que no haya una reforma laboral, de que no haya una reforma previsional, de que el déficit no sea a través del ajuste, pero sí a través del crecimiento económico. En realidad, Juntos por el Cambio no está de acuerdo con ese acuerdo. Claro, pero en definitiva lo que hace Vero es cerrar el libro y dice esto no nos interesa, no queremos ni verlo. Es decir, no es que dicen que no al acuerdo, sino que dicen lo queremos excluir del compromiso que asumimos, con argumentos que realmente generaron mucha inquietud y hasta preocupación por la responsabilidad que deben tener los legisladores. Y en principio dijeron, bueno, son como 500 páginas, quieren que las estudiemos en 6, 7 días.
Bueno, léanlas. Y sí, La bueno, verdad claro, que, trabajan de eso, señores. Claro, digo, te recordaba algunos pasajes. Cuando Sí, a mí Maradona decía... me da la sensación que lo que no ¿Te se acordás pone... cuando Maradona decía es presidente y no sabe Claro. ni lee como yo? Porque lo escuché a Ricardo López Murphy decir que ese programa que lo que busca es establecer las pautas macroeconómicas para finalmente cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo que decía López Murphy es que va al fracaso. En realidad las recetas de López Murphy ya las conocemos, ¿no? Sí, en realidad claro. son las del ajuste, esas políticas de shock que las llaman, bueno, es un ajuste brutal. Sí, no fueron muy exitosas, por cierto, las políticas de López Murphy, como para que ahora de elecciones y sobre todo pronostique. Pero evidentemente la oposición se corre de esto. Yo no sé si es una buena o mala noticia para el gobierno y en particular para el Ministerio de Economía. Tengamos en cuenta que Guzmán se entera de esto estando en Houston, Sí, en es el cierto. encuentro energético. Ahora, ¿necesitaba el gobierno del respaldo de la oposición para esta política? No sé, la verdad que no sé si era necesario. ¿Le dejó las manos libres? Y bueno, ciertamente. Es decir, este es el mismo Congreso y el mismo sector que no le votó el presupuesto 2022 al gobierno y ahora se deslinda de la responsabilidad de acompañar la política económica. Te digo más, inclusive otro interrogante que se abre es, el Fondo Monetario Internacional, cuando reclamaba un acuerdo general para respaldar el acuerdo, o el apoyo general para respaldar el acuerdo, ¿esto lo conforma o deja de conformarlo? No lo sé, la verdad que no lo sé, pero realmente la actitud de Juntos por el Cambio de considerarse prescindente, justamente cuando es el sector que metió a Argentina en este problema del acuerdo de stand-by de 2018 impagable, no parece muy responsable. Pero bueno, al gobierno le queda por delante asumir esa responsabilidad. Probablemente en estas condiciones se apruebe la firma del acuerdo y cómo se llevará a cargo cómo se llevará en la práctica el acuerdo, bueno, será responsabilidad exclusivamente del gobierno, sin los condicionamientos que podría imponer, por ejemplo, la oposición si hubiera votado una determinada forma de actuar. Sí es interesante lo que vamos a ver seguramente en el recinto, ¿no? Porque se volverá a poner sobre la mesa la responsabilidad del endeudamiento por parte de la gestión del expresidente Mauricio Macri y el espacio político que lo acompañó entre 2015 y 2019, y no solamente el endeudamiento, Raúl, de los 44.000 millones de dólares, sino el acuerdo que firmó Macri, que se tornó incumplible. Estaba previsto que este año Argentina cancelara 20.000 millones de dólares. Exactamente. Habrá que ver en qué términos se da, y también esto lo digo como interrogante, en qué términos se da el debate esta tarde cuando se abra discusión. ¿Será parte del acuerdo con la oposición no entrar en esos temas, evitar el tema del cuestionamiento? Bueno, dicen que había un pedido concreto de Juntos por el eso. Cambio de no hacer responsable o poner en el recinto en discusión la responsabilidad de Mauricio Macri. No poner en evidencia lo que es evidente para todos. Sí, claro. La responsabilidad del gobierno anterior en lo que firmó. Sí, igual de todos modos hay que decir que este entendimiento que llega hoy al recinto de la Cámara de Diputados no va a contramano de la causa judicial, la querella criminal que presentó el Gobierno Nacional para que se investigue a dónde fueron, a dónde se fugaron los 44.000 millones de dólares que, bueno, exactamente. sabemos... Y las responsabilidades penales que le caben como funcionarios públicos por lo actuado en ese... Porque también circuló una versión que Juntos por el Cambio pretendía que se incorporara un artículo en donde se asumía que el Estado era el que había tomado el endeudamiento y no la gestión de Mauricio Macri en particular. Sí, hay muchas operaciones Había mucho cruzadas, ruido. Claro, con este tema que obviamente, digamos, hay interés, inclusive al interior de Juntos por el Cambio, esto por ahí lo conoces mejor vos que yo, digamos, de seguir la política y estos intersticios ¿Hay internos. pase de facturas internos? Claro, seguro. de sectores que fueron responsables directos, ocuparon cargos ejecutivos en el gobierno anterior y obviamente quisieran salir con la ficha limpia, para usar los términos difícil de Brasil. Con 44.000 millones de dólares de claro, deuda. y es muy difícil y no correspondería que el gobierno actual se haga cargo de eso limpiándole el pasado. Me parece que va a quedar mucho todavía, inclusive más allá de la conformidad que haya o el apoyo del Congreso al acuerdo de cómo va a seguir adelante todo este proceso, va a ser un factor político determinante. También es muy importante todo el apoyo empresario que hubo y de sectores sindicales a que el gobierno Los gobernadores, siga este Rulo incluido Gerardo Morales, el gobernador ayer de Jujuy. con una actitud muy protagónica, Gerardo Morales, digo bien,
en el alcanzar de acuerdo directamente en contacto o a la par de Sergio Massa. Me parece que todo esto también va marcando un escenario económico seguro y político probablemente también, un nuevo escenario para la Argentina en los próximos meses. Vamos a seguir hablando de este tema seguro. porque sin ninguna duda es el tema del día y será también durante todo el día de mañana.